Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los invito a que nos pongamos de pie y agarren sus Biblias. Vamos a abrir en Juan capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 31 al 38. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 38. Ya como saben, lo hacemos en forma alternada y al final todos juntos leemos. Ya tienen todos Juan capítulo 8, 31 al 38. Y dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y todos juntos: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Esta es la palabra de Dios. Amén. Tomen asiento. Un saludo, hermanos, en el nombre del Señor. Contento otra vez de estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y así como estamos hablando en estos domingos, es el mes de la Biblia. Septiembre conmemoramos el mes de la Biblia, la traducción de las Sagradas Escrituras al español, y apreciamos que podemos nosotros tener la palabra del Señor en español. Hermanos, estamos hablando tópicamente estos días, este mes vamos a hablar así, porque estamos tocando 4 doctrinas importantes de las que estamos compartiendo, y la que vamos a hablar el día de hoy, así como hablamos la anterior semana, es a la doctrina o la enseñanza acerca del pecado desde la perspectiva de los evangelios. La anterior semana hemos hablado acerca de la perspectiva del Señor acerca del hombre, o sea, la enseñanza acerca del hombre. Y pues quisiéramos poder compartir este tema para poder reforzar en nuestra creencia, en nuestra fe, lo que el Señor creía y en su perspectiva miraba lo que es el pecado. Y esto a la vez va a ayudarnos a nosotros a poder mirar en la perspectiva correcta, bíblica, lo que es el pecado. Vamos a orar, pidamos la dirección del Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú nos bendigas el día de hoy. Gracias por traernos a tu casa en este día que celebramos, Señor, tu resurrección. Te pedimos que nos bendigas y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que podamos entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo vino para salvar a los pecadores. El motivo de su venida fue para morir por el pecado. Habló abundantemente del pecado. Llamó a los hombres pecadores y utilizó metáforas para describir la destrucción que trae el pecado. No vamos a desarrollar el pasaje así como hemos dicho, normalmente lo hacemos, pero vamos a ir tópicamente. Pero este pasaje que hemos leído tiene un versículo clave que dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es lo que está diciendo el Señor en su perspectiva de lo que es el pecado. Pues puede ver el Señor la naturaleza caída del hombre desde el Edén hasta el día de hoy, pero en ese tiempo en que Él miraba, esto es lo que Él afirmaba especialmente a los fariseos y saduceos que a veces le enfrentaban y le criticaban por reunirse con personas como los publicanos. Como dijimos la anterior semana, hemos hablado de la enseñanza acerca del hombre, la enseñanza del Señor Jesucristo en los evangelios, pero vimos también en la perspectiva que tiene el Señor del hombre, que el hombre es un ser material y espiritual. El hombre ha heredado una naturaleza caída, el hombre es capaz de hacer mucha maldad, el hombre está perdido en su pecado, el alma del hombre es de valor inestimable delante de Dios, y el hombre debe arrepentirse y ser regenerado para obtener salvación. Siendo el mismo Dios y hombre a la vez, así nos ve, pues nosotros somos hombres,
pero Él es sin pecado, vivió una vida sin pecado, murió sin pecado y resucitó. Pero como hombre puede entender nuestra propia naturaleza, pues tomó la forma de su creación, que somos nosotros, en la que Él mismo participó, y puede entender a través de su naturaleza a las cosas que nosotros estamos sometidos, de su naturaleza humana. Esta es una doctrina, una enseñanza del Señor muy importante para poder entender las otras doctrinas y enseñanzas del Señor. Pues de acuerdo al concepto que tengamos de esta doctrina, que el día de hoy vamos a hablar, la del pecado, vamos a entender mejor el plan de la salvación incluso. Algunas corrientes contemporáneas hablan del pecado como si el hombre no tuviese responsabilidad de ella. De hecho, usan eufemismos, usan otras palabras para describir lo que es el pecado. Y por tanto, la persona que no entiende, que no comprende bien lo que es el pecado, no va a poder ser guiado a la salvación que es en el Señor Jesucristo. Hoy hablaremos de esta enseñanza del Señor Jesucristo, que está intrínsecamente conectada a la doctrina del hombre, que es la doctrina del pecado, la enseñanza del pecado. La enseñanza del pecado es algo por lo cual podemos mirar los evangelios y el Señor vino específicamente. Y podemos ver, por ejemplo, en Mateo 1:21, cuando dice así: y dará a luz a su hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, en su perspectiva del pecado, vemos que el motivo de su venida fue para morir por el pecado. Ese es el motivo de su venida. Desde su nombre significa Salvador. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Desde su nombre. Es por eso que hay cierta confusión de la razón por la cual habría venido el Señor. Pero la razón principal es por el pecado. Su mismo nombre lo describe así. Vino para resolver el problema del pecado. Y Juan el Bautista, cuando bautizaba en el Jordán, testificó acerca del Señor en Juan 1:29 y dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya desde sus inicios en su ministerio, no solo desde su nacimiento, sino también en su ministerio, ya Juan anunció que vino justamente a quitar el problema del pecado en el mundo. O sea que existe una realidad, y esta realidad es el pecado. El Señor vino a quitar este pecado, pero está claro para aquellos que en Él creen. Como lo dijimos antes, vino a este mundo entendiendo el problema del hombre, el pecado, y esa es la razón por la que está Él aquí. Él vino a este mundo y a Nazaret, y lo manifestó en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19, y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El motivo de su venida fue para morir por el pecado. O sea, cuando hablamos de pecado, estamos hablando prácticamente de la misión del Señor Jesucristo. A veces no se quiere usar este término de pecado en las conversaciones, porque a veces se teme ofender a las personas. Sin embargo, el pecado de la caída con la cual nosotros nacemos y hemos heredado una naturaleza pecaminosa, es por la cual justamente vino el Señor Jesucristo para salvación de aquellos que creen. El Señor Jesucristo habló abundantemente del pecado en sus enseñanzas. El Señor Jesucristo fue el único que no pecó. Cuando habló del pecado, cuando no condenó a una mujer sorprendida en pecado, en adulterio, en Juan capítulo 8, versículo 7, y también dice en el pasaje que hemos leído en Juan 8:34 que el que hace pecado es esclavo del pecado, y también habla al despedirse de sus discípulos antes de ser crucificado, dice: si yo no hubiese venido, no les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Habla también de la venida del Espíritu Santo con sus discípulos. En Juan 16:8-9 dice: cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Está centrado en el tema de librarle al hombre del efecto del pecado, no solamente temporal, sino del efecto del pecado que es eterno, que viene después de la muerte. Cuando está siendo juzgado el Señor injustamente, en Juan 19:11, respondió Jesús, dice así: ninguna autoridad tendrías contra mí, ni te fuese dada, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado tiene. Como ven, desde el inicio de su ministerio está hablando que su énfasis es lidiar con el problema del pecado que tiene el hombre. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Es justamente esto es lo que nos afecta, porque la paga del pecado es la muerte, no solamente para la condenación eterna, sino también los efectos que tiene el pecado en la vida diaria de la persona. Y así como dijimos antes, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán y testificó del Señor. Y el siguiente día, dice Juan 1:29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan 18:14 dice: y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y esto lo dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Estos dos versículos nos muestran la solución al pecado, que es el Señor Jesucristo, y habló abundantemente del pecado, porque vino para salvar a todo aquel que cree. O sea, no evadió el tema del pecado del Señor, es justamente la razón por la cual vino para librarnos del efecto del pecado, no solo eterno, también de los efectos temporales del pecado. Y podemos seguir viendo que el Señor Jesucristo llamó a los hombres pecadores, pero no en un sentido malo, sino en el sentido de decir la verdad. La crítica a los fariseos del Señor, cuando Él respondió a los fariseos, está diciendo, y aprended lo que esto significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Esta es su perspectiva. El hombre es pecador y necesita salvación. Esto es lo que siempre ha dicho el Señor. Pero hacía también milagros, hacía también sanidades, pero eso no es el objeto de la venida del Señor Jesucristo. Todos los milagros que el Señor ha hecho, todas las sanidades que Él ha hecho, era para autenticar su mensaje, ese mensaje de salvación del efecto del pecado de la caída, del cual encuentra en cada persona que ve el Señor. Cuando el Señor dijo también que los pecadores aman a otros pecadores cuando hacen las cosas por ellos. O sea, Él se daba cuenta, tenía un panorama bien claro del efecto del pecado en los seres humanos. Nadie le podía esconder nada al Señor. Cuando miraba a las personas, Él miraba auténticamente cómo son las personas, no como nosotros nos miramos en el espejo. No es como lo que nosotros pretendemos que somos o queremos ser, sino lo que realmente somos. En Lucas 6:34 dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea, el Señor no evadía decir la verdad, hablar la verdad como era. Tampoco estaba usando eufemismos para decir el pecado. Dice claramente: esto es pecado. ¿No hacen ellos así? Está expresando claramente. Y entonces en la Escritura encontramos que habían publicanos a los cuales los judíos los despreciaban porque eran pecadores. Pero ¿cuál era el pecado de los publicanos? Herodes subastaba ciertas áreas geográficas al más alto postor para que pudiesen cobrar impuestos. Entonces algunos de los judíos decidían ir a la subasta y pagar cierta cantidad de dinero. Y entonces los que ganaban la subasta tenían que pagar ese dinero y luego deberían de recuperar ese dinero cobrando impuestos. Así que acababan extorsionando, como está en Lucas capítulo 3, 12, 13, 19 y 8. Es por eso que los judíos no los querían. Decían: es una traición, no solamente haberse puesto al servicio de Roma, haber traicionado a nuestra nación, aparte de eso extorsionar a nuestros propios hermanos. Así que ellos consideraban que era un pecado terrible. Pero, como vemos en las Escrituras, el Señor no despreció el poder reunirse con ellos, el Señor no despreció el poder estar con ellos,
pero reconoció y se dio cuenta, como de todas las demás personas, que están en pecado, no solamente ellos. El Señor Jesucristo llamó a los hombres pecadores y dijo lo que es la verdad. Y podemos ver también en otros pasajes de la Escritura. Pero el Señor también utilizó metáforas para describir la destrucción que trae el pecado. Nosotros pecamos cuando decimos, hacemos o intentamos hacer algo que nosotros sabemos que es foráneo a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Faltar al carácter de Dios, a lo que es Dios, a la medida que Dios ha dado, eso es pecado. El término pecado es usado para cualquier cosa que se hace o se dice consciente o inconscientemente a la mente de Dios, al carácter de Dios o a la palabra de Dios. Eso es pecado. Cuando alguien no se acuerda que ha hecho algo malo, no significa que no ha pecado, porque se ha olvidado. Si es consciente o inconscientemente, es pecado. La palabra pecado por sí misma significa caer o fallar a la voluntad de Dios o a la manera correcta de hacer las cosas. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea que hay una medida y eso es pecado. Y esto viene en el hombre desde la caída, desde que el hombre desobedece a Dios, el hombre nace en pecado. Por eso David afirma lo mismo y la Escritura afirma lo mismo, y entonces podemos darnos cuenta que esa es la naturaleza del hombre. Y el Señor Jesucristo se daba cuenta muy bien de esa condición que el hombre tenía, pues para eso vino. Por eso pretender que el Señor Jesucristo vino para otras cosas está fuera de las Escrituras. Dice también la palabra del Señor en Mateo 15, 18 y 19, el corazón del hombre pues es el lugar donde sale el pecado. Fíjese lo que dice el versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y está hablando de lo que de dentro del corazón del hombre, de su naturaleza caída misma, sale el pecado. Cuando le cuestionaron al Señor por qué no se lavaban las manos sus discípulos, en un pasaje paralelo a este, Él dijo, no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, eso contamina al hombre. Entonces, del corazón del hombre salen estas cosas. Y el pecado está allí, y eso ha venido a mostrarnos el Señor. Él ha venido a enseñarnos que el pecado está allí, y es algo con lo cual tenemos que lidiar. O sea, no es cuestión de que nosotros podamos asistir a un lindo servicio, estar congregados, tener un grupo de amigos en la congregación o pertenecer a la congregación, sino el hecho es de haber encontrado salvación de ese pecado, de esa enfermedad que nos aqueja, por la cual el Señor Jesucristo vino. Esa fue su principal razón, de venir para lidiar con el pecado, para mostrarnos que hay una forma en que nosotros podemos lidiar con el pecado, no solo de las consecuencias temporales, sino de las consecuencias eternas del pecado, porque el pecado trae consecuencias. Y la Escritura compara el pecado con la ceguera. El Señor, refiriéndose a los fariseos, les dijo ciegos en Mateo 23, 26. Y también les dijo ciegos, guías de ciegos, Mateo 15, 14. Y de igual forma dijo después en Mateo 23, 16, guías de ciegos. Lo que posteriormente el apóstol Pablo dijo que tenían la mente entenebrecida en Romanos 1, 21. ¿Sabe, hermano? El pecado nos engaña. El pecado nos hace pensar que todo está bien, porque nos ciega. Porque a veces no podemos darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas en contra de lo que Dios ha dicho. A veces hacemos las cosas y pensamos que está bien, y hemos vivido mucho tiempo pensando que está bien, aseguramos que está bien, hasta que llegamos al contacto de las Escrituras. Porque como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Solamente a través de las Escrituras podemos darnos cuenta qué cosas no están bien
en nuestra práctica de nuestra vida diaria. Esta es la razón por la que vino el Señor. Y ya lidiaba con esta situación, porque como hay ese dicho en español, no hay peor ciego de aquel que no quiere ver. Aquel que no quiere darse cuenta de su condición pecaminosa. Aquel que no quiere darse cuenta que dentro de sí mismo tiene el problema. Y la única forma de librarse del problema del pecado, para lidiar con él, aunque no va a ser eliminado completamente, sino hasta la glorificación, es cuando uno viene al Señor Jesucristo y se reconoce delante de Él, obviamente por el convencimiento del Espíritu Santo. Y es lo que sucede. Nadie le puede convencer a uno de pecado si no es el Espíritu Santo. Solamente por obra de Dios puede llegar a convencerse de que tiene pecado. Como el enemigo es el Dios de este mundo, este ha cegado las mentes de las personas para que éstas no crean en el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. El trabajo del enemigo se ve, de manera que hay muchos que viven convencidos de que están viviendo bien, pero están cegados porque no quieren venir a la luz del mundo, a la luz del Señor Jesucristo. Convencidos de que están bien. Pero esto enseña la palabra del Señor, y para esto ha venido. La única forma de poder ver el pecado es a través de la palabra del Señor. Nadie está dispuesto a que nadie le confronte a otra persona y le diga esto o el otro. Pero si vemos la palabra de Dios, y a través del Espíritu Santo, que es el que ilumina cuando leemos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta cómo estamos. Ha venido a dar vista a los ciegos, Lucas 4:18, en otras palabras, a librarnos del pecado. Está utilizando esta figura. Entonces, ha venido a librarnos del pecado. Pero la tragedia del hombre es que él ama la oscuridad y no la luz, porque sus obras son malas. Juan 1:5, 3:19 y Mateo 6:23. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que es difícil convencer a una persona cuando algo está haciendo mal y lo quiere hacer. Usted va y le dice, esto está mal. Usted va con la Escritura y dice, mire, dice la Biblia que es pecado, no lo haga. Le va a sonreír, es posiblemente que le agradezca, pero que cambie su actitud solo va a depender del convencimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los hombres tendemos a amar la oscuridad, tendemos a amar las tinieblas y no quieren venir a la luz del Señor Jesucristo a través de la palabra, porque sus obras son malas, dice la palabra del Señor. Qué difícil es convencer a una persona por los medios propios de que vuelva a la verdad, vaya a la verdad, practica la verdad, si no es por el Espíritu Santo. Pero el Señor no ha evadido el tema del pecado. El Señor ha dicho, eso es pecado, lo que se está haciendo es pecado, todo lo que falta al estándar de Dios, a la palabra de Dios, es pecado. Y no es agradable a Dios. Y si no es agradable a Dios, también tiene consecuencias, no solamente eternas, aunque la Escritura dice, porque la paga del pecado es la muerte, es cierto, la muerte eterna, pero también la paga del pecado que se practica diariamente, también tiene consecuencias, no se pueden evitar las consecuencias. Y con eso ha venido a lidiar el Señor. Y la forma es conociendo al Señor Jesucristo. La forma es que cuando una persona es regenerada, su tendencia ya no va a ser más practicar el pecado. Si bien tiene una naturaleza caída, su tendencia va a ser practicar la vida de un regenerado, de aquel que quiere obedecer a Dios. Y cada vez que peque, ¿qué va a hacer? 1 Juan 1:9, confesar sus pecados. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero quien afirma que no necesita, que no tiene pecado, que no tiene que lidiar con el pecado, está completamente equivocado. Pero quisiera que piense por un momento qué cosas, qué problemas le ha causado en su vida o le causan en su vida, porque hay cosas que usted no hace como debe hacer. Piense un momento. Luego usa otra figura del Señor aquí. El pecado esclaviza. El que peca está en esclavitud. Pues el Señor dijo que Él es la luz del mundo, pero el que peca no quiere venir a la luz. Juan 8:12 al 50. El pecado esclaviza. Le hace hacer siempre lo mismo y lo mismo. Esclaviza.
Y el que practica el pecado, dice la palabra de Dios, es esclavo del pecado. En Juan 8, 35 al 36 vemos que el Señor ve a todos los que practican o pecan como esclavos del pecado. Y dice así, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está hablando claramente el Señor. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras está diciendo, si quieres seguir siendo esclavo, puedes seguir siendo esclavo. Pero tal vez nunca heredes la vida eterna, especialmente si no eres consciente de que tienes una naturaleza caída que has heredado de Adán y Eva. Solo el que es la verdad puede decir y hacer libre al pecador, y ese es el Señor Jesucristo, que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él puede hacer libre al pecador. El Señor utilizó metáforas para describir la destrucción que trae el pecado, porque Él trató de que todos entiendan lo que es el pecado, comprendan lo que es el pecado. Y eso viene en nosotros. Pero si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, si nos hemos arrepentido, nos hemos quebrantado delante de Él y hemos sido regenerados, estoy seguro que no vamos a ser más esclavos del pecado, sino vamos a seguir al Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Así que tenemos que tener claro que el Señor Jesucristo vino para salvar a los pecadores, y el motivo de su venida fue para morir por el pecado. Habló abundantemente del pecado, llamó a los hombres pecadores y utilizó metáforas para describir la destrucción que trae el pecado. El Señor fue claro con el asunto del pecado. No disfrazó con ninguna otra palabra. Lo dijo: ese es el problema que tiene la humanidad. Lo ha adquirido en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva han pecado, todos los que nacen en pecado, y esto es con lo que hay que lidiar. Pero la única forma de librarse del pecado es reconociendo por la fe que el Señor Jesucristo es el que vino a morir en la cruz del Calvario por esos pecados y darnos salvación a todos aquellos que creen. Eso dice la palabra del Señor. Así que quiero dejarles con eso en su pensamiento. A veces, hermanos, cuando vemos algo que está mal, no queremos decir que está mal. No lo queremos decir, nos cuesta decir. Pero el Señor fue bien claro con eso. Y entonces esto nos ayuda a nosotros a ver las cosas con claridad. A veces pasa esto mismo en nuestros lugares de trabajo, en todos los lugares donde nosotros podemos participar. Pasa esto. Pero es bueno tomar el ejemplo del Señor, de ser claro en darnos cuenta qué es lo que es pecado delante del Señor. Y esta es la enseñanza del Señor del pecado, que el Señor quiere que nosotros podamos ver desde la perspectiva de los evangelios. Así que vamos a tomar un tiempo para orar y pensar en nuestro corazón si hay algo que nosotros tenemos que arrepentirnos delante del Señor, o tal vez no hemos considerado, tal vez esta es la ocasión de hacerlo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias en este momento por tu palabra, especialmente por tu enseñanza, aunque no ha sido exhaustiva, Señor, en los evangelios acerca de cómo tú ves el pecado. Cómo has venido para librarnos del problema del pecado, pero que sigue estando entre nosotros, pero que tú quieres, Señor, librarnos a través de creer en ti, de que tú has venido como la solución a esto, Señor. Y, Señor, si has puesto convicción en nuestro corazón el día de hoy respecto de esto en nuestras vidas, te pedimos, Señor, que nuestro arrepentimiento sea sincero y nos otorgue, Señor, el cambio para que podamos, Señor, ser testimonio de ti y vivir vidas que te agraden, Señor. No solamente, Señor, en este tiempo, sino un día en tu presencia, poder gozarnos contigo de haber intentado y luchado vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Te pedimos, Señor Padre, que tú bendigas el día de hoy y bendice a la congregación y a los hermanos. Fortalécelos, Señor, en su vida. Bendice sus vidas, sus familias, sus trabajos, Señor.
En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y pues esta semana podemos compartir acerca de esto con nuestros amigos, con nuestra familia, o invitar a alguien que venga a la congregación, a alguien que usted no conoce. Que el Señor le bendiga. Démonos un abrazo de paz.